Pasamos a la moción para potenciar las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas. Para la defensa de la moción, por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Dalmau Blanco. Muchas gracias, presidente. Señorías, la Ley Orgánica de 9/2011 de 27 de julio de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, junto con la Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la carrera militar, establece y prevé en su artículo 6 una cierta especificidad en el ámbito de las Fuerzas Armadas en las normas y criterios relativos a conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de modo que su actividad se acomode a la realidad y especificidad diaria de nuestros militares. En consecuencia de ello, se promulgó en el año 2015, el 9 de febrero, la Ley de Defensa /253/2015, por la que se regula, entre otros, la conciliación profesional del personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la continua y necesidad de adaptación normativa a la realidad imperante y su continuo devenir es una necesidad y una obligación del Poder Legislativo y del Ejecutivo, cada uno en su ámbito competencial. Y en este sentido, las medidas relativas a las mejoras de la calidad de vida y laboral de nuestras Fuerzas Armadas son una prioridad para nosotros, son una prioridad, como estamos viendo, para el Gobierno, buscando en todo momento proporcionar tanto la igualdad de trato entre los miembros de las Fuerzas Armadas como mejorar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En el seno de nuestras Fuerzas Armadas, el liderazgo basado en el ejemplo y la coherencia son básicos y fundamentales. Lo practican y lo demuestran día a día. Y también en esta batalla de la lucha contra la infatigable por la igualdad plena entre mujeres y hombres, donde los cuadros de mando han de ser ejemplo ante sus subordinados, sean estos oficiales de menor rango, suboficiales de tropa o marinería. Para nosotros, señorías, igual que para el Gobierno, las medidas de conciliación han sido y son un pilar fundamental y transversal vertebrador de su acción de Gobierno. El Ministerio de Defensa, como saben, es un claro ejemplo de ello, y lo es tanto en su labor diaria como en la continua atención y disposición para mejorar, como digo, las condiciones de trabajo y de vida de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, solicitamos el voto favorable de todos ustedes para que desde el Senado se inste al Gobierno a seguir trabajando en la conciliación, buscando la mejora de la normativa sobre destinos del personal militar profesional, al objeto de que el tiempo entre asignación de un destino y su incorporación sea mayor, a continuar potenciando las actividades formativas y de difusión relativas a las medidas de conciliación establecidas en la normativa vigente, a continuar fortaleciendo la colaboración con entidades públicas y privadas en apoyo a todos los aspectos relacionados con el personal militar y sus familias, y a continuar impulsando la construcción en los lugares estudiados que se requiera de centros de educación infantil en aquellas bases, como digo, donde no existan y que tras el estudio de demanda se confirmen que es necesario. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Dalmau. Defensa de la enmienda, Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez González. Gracias, presidente. Señorías, el compromiso con la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el ámbito de las Fuerzas Armadas requiere no solo de medidas normativas y organizativas, sino también de medios humanos suficientes para hacerlas efectivas, sin perjudicar al conjunto de la estructura operativa con ello. Actualmente las Fuerzas Armadas cuentan con algo más de 116.000 efectivos. Esta cifra insuficiente para implementar de manera generalizada políticas de conciliación sin que ello suponga una merma en la operatividad de las unidades o una sobrecarga de trabajo para aquellos compañeros que por distintas razones no se encuentran en situaciones que requieran medidas específicas de conciliación. Por ello, consideramos imprescindible avanzar hacia un incremento progresivo del personal hasta alcanzar al menos 140.000 efectivos. Este refuerzo permitiría una mejor distribución de tareas, mayor flexibilización en relevos y turnos y, en definitiva, garantizar que las medidas de conciliación puedan aplicarse sin tensar aún más los recursos humanos existentes, asegurando al mismo tiempo el correcto funcionamiento y disponibilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Está muy bien hablar de permisos, reducciones de jornada o centros infantiles,
pero sin efectivos suficientes la conciliación no es más que una ficción. Esta enmienda no es un capricho, es una necesidad. La conciliación no puede ser un privilegio que disfruten unos pocos a costa del esfuerzo de otros. Tiene que ser un derecho ejercido con responsabilidad y con medios. Si de verdad queremos una política de conciliación seria, madura y compatible con la realidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, empecemos por dotarlas de personal. Esa es la lógica de nuestra enmienda y les pedimos que sean razonables y su apoyo para la misma. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno de aceptación o rechazo de la enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Dalmau. Gracias, presidente. Señoría, el número de efectivos corresponde y se realiza según el proceso del planeamiento para atender y cubrir las necesidades logísticas y operativas de las Fuerzas Armadas. Y se lleva a cabo de acuerdo con las disposiciones existentes en la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional y el resto de normativas aplicables. En dicho proceso se llevan a cabo los estudios prospectivos necesarios, como digo, para tal fin, habiéndose materializado un incremento en el número de efectivos en el Real Decreto 198/2025 de 12 de marzo, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para el periodo 2025-2029. Y en la Orden Ministerial 7/2025 de 13 de marzo, por la que se fijan las plantillas de militares de tropa y marinería para el periodo 2025-2029, así como el Real Decreto 373/2025 de 6 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2025, así como el cumplimiento de las tasas de reposición en todos los ámbitos. Por lo tanto, como le decía, responde al proceso del planeamiento de la defensa. Pero en todo caso, también, señoría, yo no sé si lo que nos quieren trasladar aquí es un modelo también diferente al que ustedes usan, porque ustedes ahora ponen ejemplos para todos los ámbitos de la defensa cuando no gobiernan. Pero cuando ustedes gobernaban, en lugar de aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas, lo que hacían el señor Trillo era el implemento en todos los cuarteles. No, yo no me río. No me río, señor portavoz, porque la seguridad privada fue la que se puso en 147 cuarteles en este país, con ustedes. Y yo no sé, cuando hablaban del acuerdo con el señor Rutter, si no lo han entendido o sí que lo han entendido, pero se lo ha dicho mi compañero, flexibilidad para determinar su propio camino soberano. Una negociación eficaz, justa y leal con España y con los compromisos que tenemos con nuestros aliados. Ahora bien, como hoy no sé qué les pasa, que están hablando de mentir, yo me pregunto si ustedes de verdad tienen el cuajo de decir aquí estas cosas de mentir, cuando el único presidente que ha mentido en este país ha sido el señor Aznar. ¿Ah, sí? ¿No? Claro, ya veo que están ustedes fuera de todo. El señor Aznar metiéndonos en la guerra de Irak, titular de la prensa, una guerra creada a partir de una mentira. O con los atentados del 11M. ¿Se siguen riendo a carcajadas de los fallecimientos que ha habido en este país y por los cuales el Partido Popular estaba mintiendo de cómo fue? ¿O quieren que hablemos del día 42? Vaya a finalizar. ¿Esas son sus verdades o sus mentiras? Porque tienen el cuajo de reírse cuando se le pone en blanco sobre negro lo que hizo el Partido Popular y quién mintió. Hace falta tener cuajo para reírse cuando se le dicen los titulares y las mentiras reales constatadas, algunas incluso en sentencia judicial. Y respecto del 5% y del 2%, voy acabando. Sí, ustedes no sé cómo quieren llegar al 5, pero aquí no vienen a decir si van a cumplirlo o no van a cumplir el 5. Si están de acuerdo, digan que lo quieren cumplir el 5, pero que no sea como hicieron en el 2014, que se comprometieron al 2%, pero no subieron un céntimo de euro hasta el 2018. Y ha sido este Gobierno el que ha tenido que hacer los esfuerzos de cumplir. Tienen ustedes una forma de cumplir, no subiendo las pensiones, dejándolas al 0% y privatizando la sanidad pública. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Dalmau. Señora Gómez, no, ¿verdad? Señora Gómez, no. Señor Chinea Correa. Gracias, presidente. Señorías, desde ACG respaldamos esta iniciativa que propone medidas concretas para mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. Y lo hacemos también convencidos de que no hay verdadera modernización en las instituciones si no se garantiza, señorías, la dignidad del servicio, la igualdad de oportunidades y también el bienestar integral de quienes integran las Fuerzas Armadas.
y es que el compromiso con la defensa de este país no puede estar reñido con ese derecho a formar una familia, con ese derecho a educar a los hijos, a cuidar y también a corresponsabilizarse. Y es que conciliar en los tiempos que corren no es un privilegio, es una condición de justicia y una condición de eficacia, y nuestra legislación es verdad que ya lo contempla, como bien señala esta iniciativa, el derecho del personal militar pues a acceder a permisos y licencias adaptadas también a las especificidades del servicio. Sin embargo, es verdad que los cambios de ritmo de los cambios sociales y familiares pues exigen también esa adaptación constante de la normativa y sobre todo una política activa que no solamente regule, sino también que impulse medidas que hagan real y efectiva esa propia conciliación. Por eso nos parece pertinente esa propuesta de ampliar ese margen entre la asignación y la incorporación a un nuevo destino, porque creemos que una medida tan sencilla como necesaria como esta permitiría a muchísimas familias militares organizar mejor su vida, desde, por ejemplo, matricular a los hijos en un colegio hasta resolver, por ejemplo, un traslado con esa dignidad y tiempo. También, por supuesto, que apoyamos el impulso a los centros de educación infantil en bases militares. Creemos que es un recurso clave para muchísimas familias, especialmente en destinos aislados o de difícil conciliación y también en destinos insulares. Además, creemos que es fundamental seguir fomentando esa formación en materia de conciliación para que todo el personal de todos los rangos, señorías, conozcan sus derechos y puedan ejercerlos sin temor a represalias ni estigmas. Y, por supuesto, también, como digo, seguir fortaleciendo esa colaboración con las entidades públicas y privadas que acompañen en esta tarea, porque una institución fuerte es aquella que cuida a quienes la sostienen, y unas Fuerzas Armadas fuertes y modernas y también que sean ejemplares son aquellas que permiten a sus miembros ser soldados, marineros, aviadores, pero también padres, madres, hijas, hijos, parejas y cuidadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chinea. Grupo Parlamentario Socialista, señor Dalmau. Gracias, presidente. Señorías, como bien saben todos ustedes, los socialistas entendemos la defensa como un servicio público que contribuye a mantener la seguridad y los derechos y libertades de los españoles y españolas en y ante cualquier situación. Entendemos también que la defensa de España se fundamenta, por un lado, en las capacidades y fortalezas propias concebidas como un todo integrado y, por otro lado, en la práctica de un multilateralismo eficaz junto con nuestros aliados internacionales. Pero todo esto se queda en nada si no nos centramos y atendemos a lo más importante de nuestras Fuerzas Armadas, su potencial humano y los profesionales que le integran. Por eso el Gobierno ha trabajado y ha desarrollado una política de personal centrada en la moral, en la calidad de vida, formación y adiestramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y es que este compromiso con el personal de las Fuerzas Armadas ha quedado patente en medidas tales como la mejora de las retribuciones o como la implementación de las propuestas aprobadas por la Subcomisión para el Estudio del Régimen Profesional de los Militares de Tropa y Marinería de nuestras Fuerzas Armadas. Señorías, la acción y gestión que desde el Gobierno se está haciendo es la centrada en el estudio de los problemas, buscar las soluciones reales que puedan ser ejecutadas, siempre atentos a la evolución de la realidad para condicionar la gestión y solución de problemas y dificultades a las nuevas realidades y desafíos. En lo referente en concreto a la conciliación de las Fuerzas Armadas, sabemos que se han producido modificaciones, como he dicho, a textos legales para adaptarse a la nueva normativa, afectando así al régimen de vacaciones, permisos y reducciones de jornadas y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. En este apartado me parece importante atender a la realidad generada por la conciliación y la operatividad de las unidades, así como las medidas que se pueden adoptar para paliarla. El Ministerio trabaja, como digo, de continuo en esta situación. Sabemos que los militares que sirven en las diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas valoran muy positivamente las medidas de conciliación, pues redundan en una sensación de mejora en las condiciones de trabajo de nuestros soldados. Esta mejora se manifiesta de manera concreta en la equiparación de los permisos de maternidad-paternidad, incentivando la igualdad de ambos progenitores en lo que se refiere al cuidado de los hijos. Y es que hemos de ser conscientes y recordar que a lo largo de los últimos años la política del personal del Ministerio de Defensa ha impulsado los medios de conciliación para que las mujeres y hombres militares puedan compaginar trabajo y familia, buscando el equilibrio en la operatividad de las unidades para el cumplimiento de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas, si bien queda un camino por recorrer, un camino iniciado, creo que el actual Gobierno ha tomado riendas en el asunto, un camino necesario y donde no caben retrocesos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Dalmau.
Turno de cierre, Grupo Parlamentario Popular. Señor Rodríguez González. Gracias, presidente. Todo suena bien, los decretos, etcétera, para decirnos que no apoyan la enmienda. Si ya entrar en las mentiras. Oiga, tápense un poco, que con lo que les está cayendo sean un poco humildes al menos. Que a mentir no gana nadie al señor Sánchez. Hemeroteca manda. Bien, y además han hecho ustedes un todo revolutum que nada tiene que ver con la moción en la que estamos tratando. Miren, nos traen ustedes una moción para hablar de conciliación en las Fuerzas Armadas. Nadie discute que el tema sea importante. Lo que sí cuestionamos, y mucho, es la credibilidad de quienes la presentan de ustedes, porque no se puede venir aquí con grandes palabras sobre los derechos del personal militar y apenas hace una semana en el Pleno del Senado votan ustedes en contra de nuestra propuesta para declarar a la profesión militar como profesión de riesgo, con respaldo de asociaciones profesionales y con fundamento en la realidad diaria que viven nuestros soldados. La rechazaron, sin más, y hoy pretenden convencernos de su compromiso con las Fuerzas Armadas. Sinceramente, no cuela. Tápense un poco, como les he dicho. Olvidan que ustedes, además, son el Gobierno y que tienen la capacidad y los medios para llevar a cabo todas y cada una de las medidas que se recogen en esta moción. Si verdaderamente quisieran, y lo quisieran de verdad, mejorar la conciliación de nuestras Fuerzas Armadas, ya lo habrían hecho y no nos vendrían con esto hoy. Esto no es una moción, es una coartada, una manera de desviar la atención ante tres realidades incómodas que les incomodan. Uno, que siguen sin cumplir con el aumento de gasto en defensa. Dos, que no han reforzado nuestras plantillas militares pese a los desafíos estratégicos actuales. Y tres, que necesitan hablar de conciliación para no hablar de los casos de corrupción que les rodean a su gobierno semana tras semana. Con poco más de 116 militares en activo, cualquier permiso o reducción de jornada, ustedes saben que es insuficiente y acaba repercutiendo directamente sobre el compañero que queda de servicio. Lo saben ustedes y lo sabemos todos. Oiga, la conciliación sin recursos humanos suficientes no es real, es un privilegio para unos pocos y una carga para otros. De ahí nuestra enmienda que hemos presentado de aumentar progresivamente la plantilla hasta alcanzar al menos los 140.000 efectivos. No era tan difícil y no saltar con una serie de decretos, de normativas que usted me quiso saltar para eludir apoyar dicha medida que sería efectiva, y esta era realista y necesaria y además asumible si de verdad se quiere garantizar que los derechos puedan ejercerse sin debilitar la operatividad de las unidades y no vendiéndonos que ahora lo que les preocupa a ustedes es la conciliación. Hay aspectos de su moción que podemos compartir. Ahora bien, no nos pidan que compremos el relato. Esta moción no nace de una convicción, sino de una necesidad política de ustedes. En resumen, señorías, si de verdad quieren tomarse en serio la conciliación, empiecen por tomarse en serio la defensa. Reconocen la carga que soportan nuestros militares, doten a las Fuerzas Armadas de medios suficientes y aumenten las plantillas. Lo demás, mociones vacías y palabras bonitas, eso se lo dejamos a su gobierno, que en esto sí tienen mucha experiencia. Gracias. Moción para potenciar las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas, del Grupo Parlamentario Socialista, y se votará en sus propios términos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. La moción queda rechazada por 18 votos en contra, por 10 votos a favor. Señoras